Hola a todos, ¿cómo van? Bienvenidos a un nuevo episodio de Monopoly Channel, el canal oficial de cómo jugar Monopoly y Sociedad de Caballeros. Bueno, en el día de hoy les traemos un episodio bastante diferente, es una nueva modalidad de episodios que vamos a implementar en el canal, ya que queremos dinamizar un poquito más, pues como los episodios de lo que hemos venido haciendo, queremos implementar en esta nueva serie la modalidad de entrevistas, se va a llamar Monopoly Interviews. Bueno, ustedes ya nos conocen, nosotros somos Sociedad de Caballeros y Cómo Jugar Monopolio, somos una empresa que pues nuestro enfoque está básicamente direccionado a los bienes raíces, a las acciones, a la educación financiera, todo lo que tiene que ver con economía. Hemos logrado pues inversiones en Colombia en bienes raíces, en propiedades, también en el mercado bursátil internacionalmente. Actualmente también estamos invirtiendo en oro. Entonces todo lo que pues nuestra experiencia a lo largo de estos años de estudio y de trabajo la queremos compartir con ustedes por medio de estas nuevos episodios. Entonces, pues vamos a hablar de muchos temas, de lo que hemos venido pues haciendo con todos los cursos, bienes raíces, acciones, oro, plata, cómo invertir en oro y plata, nuestras opiniones acerca de todo lo que está pasando en la actualidad pues financiera y económica del mundo. También vamos a hablar un poco de capitalismo, de libertarismo y obviamente si ustedes quieren que hablemos de algún tema en concreto, no es sino que nos lo dejen saber en los comentarios y seguramente en un próximo episodio lo estaremos tocando. ¿Por qué quisimos implementar esta metodología? Ya como les dije, queremos dinamizar un poco lo que hemos venido haciendo pues a lo largo de esos episodios. Queremos entrar pues como en más confianza con ustedes, que ustedes también opinen más de los temas, que tengamos un diálogo directo por medio de los comentarios, que ustedes pues nos digan algún tema en específico que ustedes quieren que toquemos. Bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar. El día de hoy traemos a uno de los miembros de nuestro equipo. Su nombre es Juan, es un especialista en economía, en finanzas, en inversiones. Y pues vamos a comenzar con el tema que nos compete el día de hoy. El concepto más importante que debemos entender para construir riqueza. Entonces, Juan, bienvenido a Monopoly Interviews y vamos a empezar con una pregunta muy sencilla. ¿Cuál crees que es el concepto económico o financiero más relevante en la vida de una persona? Nuevamente te doy la bienvenida. Bueno, un saludo a todos, a toda nuestra comunidad, a todos nuestros oyentes. Ya pues como saludarlos y darles una bienvenida a esta nueva metodología, ¿cierto? Lo que queremos es plasmar toda la información que nosotros tenemos y que hemos alcanzado a recolectar a lo largo de los años en nuestras inversiones, en nuestro conocimiento, en nuestras especializaciones y entregárselo a ustedes. Entonces, bienvenidos a esta nueva modalidad. Un saludo, Manuela. Y sin más preámbulos, realmente empecemos. Vamos a resolver esta primera pregunta. Vamos a hacerlo de una manera tranquila, que ustedes lo puedan, digamos, que entender y que puedan explicárselo a cualquier persona. Entonces, les repito, ¿cuál crees que es el concepto económico financiero más relevante en la vida de una persona? ¿Cierto? Manu y todos los oyentes, sin lugar a dudas, el concepto más importante en la vida financiera de una persona es el valor del dinero en el tiempo. Y es realmente importante porque está ligado a otro concepto también muy común y muy importante en la actualidad, que es el tema de la inflación, ¿cierto? La inflación está relacionada con el valor del dinero en el tiempo, es porque a medida que existe esa inflación, ¿cierto? A medida que el gobierno, perdón, a medida que el gobierno imprime más dinero, se endeuda, gasta, ¿cierto? Uh-huh. Se da esa inflación. Entonces, a medida que pasa el tiempo, el dólar, el peso colombiano o cada uno de los pesos, ¿cierto? La moneda de cada uno de los países occidentales empieza a perder poder adquisitivo. ¿Qué quiero decir que con perder poder adquisitivo? Lo que estoy diciendo es que, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero uno muchas veces habla con el abuelo y el abuelo le dice, es que yo hace 40 años, ¿cierto? Compraba 5 huevos y esos 5 huevos los compraba con 3 centavos de dólar. Sí. Y resulta que hoy uno quiere ir a comprar 3 huevos y tiene que dar $1 para comprar 3 huevos, por Uh-huh. ejemplo, haciendo un ejemplo. Entonces,
¿Qué estamos evidenciando ahí? Que hay una pérdida del poder adquisitivo. No compramos lo mismo hoy que comprábamos hace 10 años o hace 5 años, ¿cierto? Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque los gobiernos occidentales tienen una tendencia últimamente a resolver la mayoría de sus problemas a través de la inflación, a través de la imprenta de dinero, ¿cierto? Eso puede sonar muy raro, pero si uno lo piensa, realmente el gobierno o los gobiernos tienen 3 formas de financiar sus gastos: recolectando impuestos, endeudándose o finalmente imprimiendo dinero, ¿cierto? Entonces, cada vez que el gobierno imprime dinero, lo que hace es que aumenta la oferta monetaria, la cantidad de billetes que hay en circulación, ¿cierto? Entonces, realmente para un político es muy fácil salir a una campaña política, prometer cosas que no puede cumplir y resolverlo imprimiendo dinero, ¿cierto? Entonces, yo pienso que las personas todos los días son más pobres, ¿cierto? O tienen menos poder adquisitivo gracias a que el gobierno como tal confisca su riqueza a través de la inflación. Es decir, para mí la inflación es una manera en la que el gobierno te cobra impuestos, ¿cierto? Y te cobra impuestos de una manera tal que tú ni siquiera te das cuenta. Entonces, para el gobierno realmente es un hecho muy bueno. ¿Por qué? Porque ellos están, digamos que, apalancando sus gastos gracias a ti, ¿cierto? A ti que eres el contribuyente y tú ni siquiera te das cuenta, ¿cierto? Ese es como el tema. Listo, Juan. Súper, nos queda súper clara tu respuesta. Pero entonces tengo una duda. Según lo que tú dices y lo que nos estás explicando, entonces las personas deberían olvidarse de ahorrar su dinero porque se pierde su poder adquisitivo. Bueno, Manu, eso es un tema muy complejo realmente de explicar. Oyentes, créanme que es un tema complejo. Voy a tratar de hacerlo lo más simple sin generar controversias, ¿cierto? Ok. Siempre la cultura del ahorro va a ser importante, sobre todo en nuestros jóvenes, ¿cierto? Siempre va a ser importante. Yo no voy a decir que ahorrar sea malo, ¿cierto? Sí. El tema es que hay que saber en qué ahorrar y por qué, ¿cierto? Cuando uno ahorra su dinero en un producto financiero, ¿cierto? Digamos una cuenta de ahorros, una cuenta corriente, un CDT, ¿cierto? Un fideicomiso, ese tipo de productos financieros, ¿cierto? Ofrecen una rentabilidad que muchas veces está por debajo de la inflación. ¿Qué quiere decir? Les voy a poner un ejemplo en Colombia. Si ustedes van a revisar la cuenta, la rentabilidad que les ofrece una cuenta de ahorros, se van a dar cuenta que la rentabilidad de esa cuenta de ahorros es por los lados del 2%. Sí, ¿cierto? o de los fondos de inversión. Exacto. Entonces, esa rentabilidad del 2% comparada con una inflación, por ejemplo, en Colombia, que es del 3 o del 4%, te está dejando por fuera. Es decir, de igual manera, estás ahorrando tu dinero, pero estás perdiendo el poder adquisitivo, ¿cierto? Entonces, yo no le quiero decir a los jóvenes o a los oyentes que no ahorren, pero hay que saber en qué ahorrar. Hay mejores formas de ahorrar su dinero, como en qué, por ejemplo, los commodities. ¿Por qué? Porque la mayoría de los commodities te protegen contra la inflación. ¿Cómo así que los commodities? Básicamente el oro y la plata, ¿cierto? Cuando uno invierte en oro y plata se está protegiendo contra la inflación. Y no quiero decir que es una inversión como tal porque el oro sea un activo, porque el oro realmente no es un activo, el oro es una forma de ahorrar, ¿cierto? ¿Por qué el oro no es un activo? Porque no produce flujo de efectivo. La cuestión con el oro, o la ventaja que tenemos nosotros ahorrando en oro, ¿cierto? Es que el oro, comparándolo con el dinero fiduciario, con el dinero en papel, ¿cierto? Ha venido, digamos que, incrementando su precio de mercado. Y no es porque el oro como tal se haya vuelto más valioso, es porque el dinero o el papel moneda, ¿cierto? Está perdiendo su poder adquisitivo. Entonces, al ahorrar en oro, usted se está protegiendo contra la inflación, está protegido y va a decir, a mí no me interesa si el gobierno imprime dinero, a mí no me interesa si el gobierno se endeuda o a mí no me interesa si van a cobrar impuestos. Yo lo único que quiero hacer es que mis ahorros no pierdan poder adquisitivo porque hay un político, ¿cierto? Que está prometiendo cosas que no puede cumplir y afectándonos a todos económicamente, ¿cierto? Entonces, ahorrar en oro es protegerse contra la inflación. El oro siempre va a estar protegido contra la inflación. Listo. Obviamente, ¿cierto? Ahorrar en cuentas de ahorros genera más inflación. Les voy a explicar por qué. Hay un tema, ¿cierto? Un sistema que tiene la mayoría de los países occidentales, sí, que es el sistema de reserva fraccional o el encaje bancario, ¿cierto?
Entonces, cada vez que una persona lleva sus ahorros a una cuenta de ahorros, a un banco, el que sea, Bank of America, en Colombia, Bancolombia, todo ese tipo pues, de bancos comerciales, cuando ustedes llevan, digamos, $100 y los ahorran en una cuenta de ahorros, lo que hace el banco es que listo, yo les acepto los $100, ¿cierto? Y ellos reciben tu dinero y te escriben un saldo en tu cuenta, pero esos $100 ellos lo van a prestar el 90%, ¿cierto? Van a prestar el 90%. Entonces, hay dos reclamaciones sobre el mismo dinero. Tanto tú que tienes el dinero depositado ahí y lo puedes gastar cuando quieras, y tanto obviamente el prestatario que va a ir a pedir prestado el dinero, los $90, por así decirlo, en el caso de que tuviéramos un encaje bancario del 10%. Entonces la cuestión ahí es que tanto el prestatario como tú que tienen el dinero ahí saben que tienen dinero y que lo van a ir a gastar. Entonces cuando ustedes van a ir a gastar, ¿cierto? Ustedes van a ir a aumentar, digamos que la demanda, van a ir a gastar, van a ir a comprar, no sé, mecato, gaseosas, van a ir a comprar un mercado, ¿cierto? Entonces eso va a generar como un auge y empieza a una tendencia a que los precios empiezan a subir. Entonces estamos generando inflación. Cuando ustedes ahorran en una cuenta de ahorros, tienen que meterse eso en la cabeza. Están generando inflación, muy poco, pero hay un efecto inflacionario, ¿cierto? Listo. Y por último, con esa respuesta que es un poco compleja, hay una diferencia muy grande entre ahorrar e invertir. Entonces, a todos los jóvenes y a todos los que necesiten pues como ese consejo, esa recomendación, listo, está bien, ahorren. Pero primero que todo, sepan en qué ahorrar. No vale la pena ahorrar en dinero fiat del gobierno, ¿cierto? Entonces, ¿cómo pueden ahorrar? En commodities, por ejemplo. Y segundo, hay una diferencia muy grande entre ahorrar e invertir, ¿cierto? Como les decía, ahorrar está bien, ahorren el 10% de su sueldo, el 20, el 30 o el 50, pero no basta solamente con ahorrar, hay que invertir ese dinero para poder que la rentabilidad que te ofrezca ese activo en lo que estás invirtiendo sea superior a la inflación de tu país respectivo. Listo, Juan, entiendo perfectamente tu posición, pero me gustaría entonces que nos explicaras en palabras un poco más simples para nuestros oyentes por qué en un ecosistema inflacionario como el que tenemos, los ahorradores son perdedores, por decirlo de alguna manera, y los deudores son ganadores. ¿No se supone entonces que los deudores deben pagar un interés sobre sus deudas y eso haría entonces todo más caro? Bueno, man, y todos los oyentes, primero tengo que explicarles que ese tema de interés es más de un tema de necesidad, ¿cierto? Si usted no tiene el dinero para adquirir un activo, para comprar un carro, para comprar una casa, usted tiene que recurrir al interés sí o sí. Entonces mucha gente se queja de que es que cuando yo me apalanco financieramente, compro un carro con crédito, compro mi casa con un crédito, tengo que pagar el doble del activo. Sí, pero es que si no tuvieras esa opción de comprarlo con el interés o apalancado financieramente, pues no tendrías tu casa, no tendrías tu carro, ¿cierto? Porque no tendrías el dinero para comprarlo. Entonces partamos de ahí. Y segundo, ¿cierto? Para mí personalmente, los ahorradores son perdedores porque en un ecosistema inflacionario como el que tenemos en este momento en Estados Unidos, en Colombia y en la mayoría de los países latinoamericanos, sobre todo Venezuela, por ejemplo, con un ecosistema ya hiperinflacionario, y lo mismo con Argentina, ¿cierto? A medida que pasa el tiempo, los ahorros de las personas que tienen una cuenta de ahorros o bajo su colchón, ese dinero compra mucho menos de lo que compraba hace un año, hace 2 años, hace 3 años, ¿cierto? Eso por un lado. Entonces, para mí, los ahorradores que tienen su dinero o que ahorran en billetes, en papel moneda, son perdedores porque están perdiendo día tras día el poder adquisitivo. Nunca van a poder comprar lo mismo que compraban hace 2, 3 años o hace el N años, por así decirlo. Y te voy a explicar por qué personalmente pienso que los deudores son ganadores. Ojo, ahí tengo que hacer una aclaración. No quiero decir que todos los deudores sean ganadores, porque hay personas que se endeudan para comprar pasivos. ¿Cómo así que comprar pasivos? Básicamente, comprar ropa, comprar un carro para ti, un carro de lujo. Esos son pasivos. Si usted se endeuda para comprar un pasivo, pues usted no va a ser un ganador en mi perspectiva. Pero si usted se endeuda, ¿cierto? Para apalancar un activo, usted sí puede ser un ganador. ¿Por qué? Porque en un ecosistema inflacionario, a medida que pasa el tiempo, se vuelve, por así decirlo, más barato pagar esa deuda. Y porque, digamos que si usted pide dinero prestado hoy, usted puede comprar, digamos, una casa. Si usted compra su casa hoy, una casa para inversión, digamos, un apartamento para inversión. Usted con esa plata compra hoy exactamente, digamos, $100,000 un apartamento.
Ujú. Cuando pasan 2 años, cuando pasan 3 años, usted puede vender ese apartamento, digamos, por $130.000 y usted puede regresar el préstamo, esos $100.000. Entonces, mire que se ganó $30.000 por el hecho de que se endeudó, ¿cierto? Entonces, ahí hay dos temas. Primero, que se vuelve más barato pagar la deuda. Y segundo, que usted teniendo el dinero hoy lo puede invertir y generar más rentabilidad, inclusive que lo ideal es que esté por encima de esa tasa de interés que le prestaron. Listo, Juan. Entiendo todo perfectamente. Pero entonces ahora para que terminemos con este episodio, a todos nos gustaría saber qué deberíamos hacer con nuestro dinero entonces. Pues obviamente para protegerlo de esa inflación de la que tú nos hablas. Pues no sé, un activo, un commodity. ¿Qué nos recomiendas y por qué? Bueno, Manu, ahí hay un tema que tengo que tratar y que me gustaría que todos lo entendieran, y es que cuando ustedes les preguntan algo de una decisión en finanzas, siempre la respuesta va a ser que todo depende, ¿cierto? ¿Por qué en este caso no les puedo dar una recomendación a todos en general? Porque depende de qué, del perfil de riesgo que usted tenga como persona. Hay personas muy arriesgadas, ¿cierto? Y pueden, digamos, que generar una rentabilidad muy alta del 20, del 25% y están, digamos, que protegidos contra la inflación al 100%. Pero si tú no eres arriesgado, no quieres, digamos, que arriesgar mucho, podríamos hablar de un CDT que te ofrece un 5 o un 6% y estarías apenas unos puntos básicos por encima de la inflación, ¿cierto? Ujú. Entonces no puedo generalizar como tal, ¿cierto? Les voy a hablar es del oro y de la plata como commodities y de por qué son una buena opción para ahorrar, ¿cierto? Son una muy buena opción para ahorrar porque a lo largo de la historia el oro y la plata siempre se han considerado valiosos, ¿cierto? Y aparte de eso, su fundamento como tal, ¿cierto? Es que son usables. Uno puede derretir el oro y se lo puede vender a un joyero, se lo puede vender a un tecnólogo, ¿cierto? Se Ujú. lo puede vender a un ortodoncista, a un odontólogo. ¿Por qué? Porque con el oro y con esos materiales, con esos commodities se puede producir algo, mientras que con el papel moneda no. Entonces, por eso yo personalmente considero que el oro y la plata son una muy buena manera de ahorrar, y siempre yo creo que la humanidad los va, digamos, que considerar como eso, ¿cierto? Listo. Ahora hay otro tema, ¿cierto? Que ya no es ahorrar, sino invertir, ¿cierto? Ujú. Que es también protegerte contra la inflación y estar inclusive por encima de la inflación. Entonces, para mí personalmente, los bienes raíces son el mejor activo y el más seguro. Ojo, marcando la diferencia de que el oro no es una inversión ni es un activo, es una manera de ahorrar, ¿cierto? Listo, sí. Pero entonces los bienes raíces son un activo muy seguro y es muy recomendado en ecosistemas inflacionarios. Ya les voy a explicar por qué. Primero, por la apreciación. Cuando estamos hablando de apreciación o valorización, como lo quieran, digamos, que llamar, el tema es que un apartamento, una casa, cualquier tipo de propiedad siempre se va a apreciar, y por lo general esa apreciación va a estar por encima de la inflación. Está ligada a la inflación, pero por lo general está por encima. Entonces, en primer lugar, ya con el valor del inmueble te estás protegiendo. Y en segundo lugar, las rentas de los inmuebles también tienen cierto efecto proveniente de esa inflación, ¿cierto? Muy bien, por ese lado. Vamos a hablar un poco con respecto al tema del mercado bursátil. Vamos a hablar un poco acerca de ese mercado bursátil, y es un tema que quiero que me entiendan, ¿cierto? Últimamente es tendencia en los Estados Unidos y en muchos países occidentales que se escuchan unos estímulos, ¿cierto? Unos estímulos. Sí. Yo personalmente pienso que esos estímulos son arriesgados, son muy riesgosos para la economía, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esos estímulos provienen de impresión, no provienen realmente de un fundamento en el incremento o en un auge económico. Eso es artificial, están generando un auge artificial en la economía, ¿cierto? Y por ejemplo, eso ocurrió cuando Donald Trump ofreció sus estímulos, y ahora yo creo que digamos que está en el mandato Joe Biden, también están entregando estímulos, ¿cierto? Ujú. Esos estímulos, ese dinero fue a inflar el mercado bursátil. ¿Cómo así que inflar el mercado bursátil? Sí, imagínense que a ustedes, cada uno de ustedes, les lleguen con un cheque de $1.000. ¿Ustedes qué van a hacer con esos $1.000? Son $1.000 extras. Si no lo necesitan para mercar, para comprar, digamos que sus cosas necesarias, ustedes inmediatamente van a decir, venga, es que yo tengo $1.000 de excedente, voy a ir a meterlos al mercado bursátil, voy a ir a hablar con mi corredor bursátil y le voy a decir que quiero comprar acciones. Entonces todo el mundo empieza a comprar acciones, a comprar acciones, a comprar acciones, y realmente digamos que no hay un fundamento de eso. Eso es por plata que te ganaste, es plenamente especulativo. Entonces por eso hemos visto últimamente que las acciones de las empresas como Tesla
están cotizando tan alto en el mercado bursátil. Y adicional, digamos que la inversión bursátil siempre debe estar fundamentada en los factores más relevantes de una compañía. ¿Cómo qué? Como los ingresos, como las ventas, como los estados financieros, ¿cierto? Como ese tipo de fundamentos del negocio, más no en temas especulativos. Entonces ya hemos pasado por el tema del ahorro en oro, del ahorro en bienes, de la inversión en bienes raíces, de por qué en este momento la inversión bursátil es peligrosa. Y finalmente les voy a explicar otros productos financieros como los CDT o como los fondos de inversión, ¿cierto? Para mí personalmente un CDT o un fondo de inversión es una inversión mediocre. ¿Por qué? Porque los bancos o la institución financiera que ofrezca ese fondo de inversión está trabajando con tu plata y la está invirtiendo a una rentabilidad más alta, ¿cierto? El tema con los fondos de inversión y con los CDT es que casi nunca han promediado una rentabilidad más alta de un 6%, ojo, con algunas excepciones, sí, ¿cierto? Pero el tema es que es muy difícil encontrar un fondo de inversión o un CDT cuya rentabilidad esté, digamos, 3 o 4 puntos porcentuales por encima de la inflación. Entonces ustedes, bueno, están protegidos contra la inflación, pero no les está generando una rentabilidad realmente ambiciosa, realmente sustanciosa, que ustedes puedan, digamos, decir, vale la pena arriesgar, ¿cierto? Listo, Juan. Muchísimas gracias, entendimos toda la perfección. Igualmente, oyentes y espectadores, si tienen alguna duda, si tienen algún tema que quieran que Juan o alguno de nuestros miembros de nuestro equipo toque en ese tipo de episodios, obviamente les recuerdo, déjenoslo saber en los comentarios. También comenten cómo les pareció el tema, qué deberíamos mejorar, si les gustó. Y obviamente no nos podemos ir sin hacerles una invitación para que accedan al curso de educación financiera y construcción de riqueza. Con este curso entrarás a fondo en los conceptos más importantes de inversión, finanzas, economía, contabilidad y definitivamente todo lo que necesitas de inversiones en tu vida financiera. Todo eso lo van a encontrar en este curso. Te obsequiamos un programa financiero llamado Analytic. Con este programa vas a aprender todos los conceptos de interés, valor del dinero en el tiempo, criterios de evaluación financiera, amortizaciones, riesgos. En resumidas cuentas, es más o menos lo que Juan les explicó en este episodio. Son más de 45 horas de curso, como les dije, son programas financieros y plantillas para su aprendizaje, son 9 módulos, las clases son no más de 45 minutos para que no se vuelvan muy tediosas, son conceptos muy complejos, pero explicados todos por Juan con esta simplicidad con la que él se caracteriza pues a la hora de explicar. En todos los módulos hay ejercicios y ejemplos de cada concepto financiero, hay casos de estudios que involucran todo lo aprendido, recomendaciones según el vehículo de inversión y pues un completo programa de resolución de dudas a través de la plataforma, construcción de tablas de amortización, resúmenes al final de cada clase y definitivamente muchísimas cosas más. Dejamos el link en la caja de descripción para que puedan acceder al curso. Y bueno, Juan, muchísimas gracias por hacer parte de este episodio de lanzamiento. Esperamos volverte a escuchar en estos episodios. Mil gracias. Bueno, oyentes, quería agradecerles pues por prestarme atención. De todas maneras, son temas complejos y la idea es manejarlo lo más simple que se pueda y traté de hacerlo lo más simple que se podía en el curso de educación financiera. Realmente con ese curso ustedes van a salir entendiendo absolutamente todo lo que les expliqué hoy y 1000 cosas más, se los aseguro. O sea, van a entender inclusive cómo manejar calculadoras financieras, cómo hacer proyecciones, cómo hacer amortizaciones. Es decir, es un curso supremamente completo, ¿cierto? Esto apenas es un tema de inflación y eso apenas una clasecita de las que brindo pues en el módulo. Entonces me gustaría que al menos fueran y encontraran el contenido. Recuerden que aquí abajo en la descripción les vamos a dejar el link para que vayan y encuentren toda la información. ¿Listo? Entonces me despido, le agradezco a Manu por este agradable tiempo y espero vernos en un nuevo episodio. ¿Listo? Gracias, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo episodio. Saludos.